Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Estamos en San Licier, hoy hablaremos de lo que es la parte de ese tesoro artístico y vivencial también, ¿no?, para el culto, pero voy a hablar de las reliquias y de otras joyas que tiene el museo, la sala musealizada que tiene este templo, que es muy interesante de ver y que es muy, aunque es pequeño, es como muy evocador. El sitio es de una belleza increíble. Allí miras a un valle todo verde, con un gran río cercano, las montañas nevadas del Pirineo al fondo. Es casi te anima a hacer poesía. No sé qué hacer algún conocido mío que es poeta, no sé qué hace que no va allí a componer más y no más y mejor, sino más a menudo. Pero no me voy a meter con los poetas, que es un mundo que yo no domino demasiado. Nos habíamos quedado en uno de los últimos capítulos en el Dolmen de Soto, y estando allí pues fue cuando nos hablaron de una exposición que se estaba desarrollando en lo que es el museo de Huelva, y me ha parecido un tema muy interesante para llevaros a vuestra relación, que son una exposición que han hecho sobre ídolos. Ya sabéis que este mundo es muy fascinante, porque nos contemplan unas miradas milenarias. Estamos hablando de que a finales del siglo XIX comenzaron a identificarse en lo que es la península unas figuras antropomórficas con cierto aspecto humano, esos antropos de enorme interés, que ya en la primera mitad del siglo XX se interpretaron como ídolos, y todos suelen ser una referencia a lo que era la gran diosa madre oriental. O sea, en aquella mentalidad veían que si una semilla caía, se plantaba en la tierra, surgía la vida. Y si una mujer se quedaba embarazada, daba un hijo. Entonces, eso pensaban que si la tierra daba vida, pues era la madre tierra, como la mujer daba también a luz a un nuevo ser. Y todo esto son un conjunto de representaciones que suelen tener partes esquemáticas del cuerpo y del rostro humano. Y hay una variedad de materiales, de naturalezas, y están sobre todo en lo que es la mitad sur de la península ibérica. Y constituyen el mejor testimonio de las creencias que entre el 3900 y el 2200 a.C., 2000 años tienen antes de Cristo, es lo que tienen las pirámides. Miraros en todo lo que estamos viendo, porque esto eran elementos comunes a los grupos humanos en lo que era el final del Neolítico y del Calcolítico, cuando ya se produce un cierto grado de complejidad social, donde hay sacerdotes, mediadores de los enclaves humanos con la divinidad. Y en Huelva, que es donde han aparecido muchas de estas obras, es donde se ha organizado, va a estar en más sitios, pero es donde, juntamente con obras que están en el otro lado, en Portugal, se ha podido organizar una exposición que hace un recorrido por las representaciones humanas desde lo que es el Paleolítico Superior, que culmina con las a lo que eran las creencias de los grupos que constituyeron
los megalitos en lo que era el oeste de Europa, con su origen vinculado con los grandes monumentos que había en piedra. Y los ídolos han sido objetos de un intenso debate interpretativo sobre qué era, qué es y qué era cada cosa. Y, como os digo, sobre diferentes soportes materiales, en las figuras de lo que es el occidente y el oriente peninsular muestran sus similitudes. La imagen del cuerpo es tan esquemática muchas veces como sencilla, detallando en ocasiones pues la cabeza, las extremidades o el sexo con los senos sobre todo, ¿no? Y el rostro se muestra con los mismos soportes, siguiendo un modelo que completa la representación de unos ojos grandes abiertos, enmarcados por cejas y líneas de tatuaje. Y estos motivos, acompañados de otros geométricos, pueden evocar la vestimenta. Algunos están pintados o grabados y pues suelen ser muchos en soportes cilíndricos, de piedra, de huesos largos, algunos de metales preciosos, de madera. Los de metales preciosos pues prácticamente están extintos, los de madera muchos pues no se han conservado demasiado bien. Y aparecen, como os digo, también en cerámica, en las paredes de abrigos rupestres o de monumentos megalíticos, o sea, en dólmenes o en menires cercanos. Y las representaciones del cuerpo y del resto humano aparecen en diferentes contextos de habitación y de enterramiento, constituyendo un testimonio de la importancia social que el individuo enterrado allí tenía. Y son lo que nos ha traído a dar todo lo que es esta variedad de formas. Hacia el 2500 a.C., los llamados ídolos antropomorfos representan imágenes estandarizadas de una forma humana proporcionada, ejecutadas, como os he dicho, con piedra, con hueso, con marfil, con cerámica, y que sintetizan las tradiciones precedentes, reuniendo los ojos, la nariz, el cabello y las líneas de una silueta facial. Y la imagen de estas pequeñas esculturas masculinas o femeninas es más cercana al individuo y puede representar un antepasado, puede ubicar un linaje, puede ubicar también su poder, su prestigio, sus méritos, sus logros. Y en la cerámica de los vasos camponiformes, desarrollada en la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, persisten estos motivos oculares y geométricos que ya no aparecen en lo que era la Edad de Bronce. Y la historia es de las figuras de ojos de sol, de esos grandes ojazos de la península ibérica, es también la historia de los contextos neolíticos y calcolíticos, que tienen como uno de sus rasgos más característicos estos objetos sociales de gran impacto visual. Es como si viéramos una cara con unos ojos en forma de luna o de sol, así como que nos están mirando y persiguiendo. Muy curioso y muy interesante este recorrido por la exposición Ídolos que está en el Museo de Huelva. Y nos volvemos a seguir viendo las reliquias y otras joyas de la Catedral de San Licier. Es interesante, no os voy a relatar todas, pero son interesantes las obras de que os hablo, son las más destacadas. Unos relicarios en forma de cofre con una tapa de 4 lados, con una ornamentación, un querubín, San Licier y unas flores de acanto. Es una urna con fondo rojo con una gran cabeza de ángel en la tapa, y en el cuerpo los paneles están decorados con cabezas de querubines que rodean en el centro un San Licier con la mitra, y los interiores del cofre están pintados con estrellas amarillas y ondas sobre un fondo verde. El otro relicario tiene un fondo negro, tiene una tapa marrón decorada con flores de lis, y en el cuerpo, dividido en pequeños paneles enmarcados por molduras rojas, están pintadas en la fachada 2 santos de busto,
y 2 cabezas de ángeles, y en el centro está San Licier mitrado. Tienen una datación ambas del siglo XVII. Estos 2 relicarios seguramente se deben a un autor, a Bruno Ruada, que está activo entre 1623 y 1641, o a su sucesor Pierre de Marca, que es un poco posterior. Y contenían, junto con las reliquias y las auténticas que certificaban que habían sido reconocidos por el obispo Bruno Ruade en 1627. Por lo tanto, podemos suponer que fue con ocasión del reconocimiento de las reliquias con que se encargaran estos relicarios. Hay una custodia bastante digna, no es como olvidaros de lo que son las reliquias, los relicarios, las custodias que tiene esta gente. Al otro lado del Pirineos, aquí había plata y oro, el del que venía de América, en cantidades absolutamente increíbles. Estas son todo cosas más humildes. La custodia está repujada, tiene una base ancha, es como, recuerda más a un candelabro, aunque luego tiene el sol donde iría la píxide con la forma, pero estamos hablando de obras no tan importantes como las que tenemos nosotros. Luego hay dos tallas interesantes de madera dorada, que son los bustos relicarios de San Lorenzo y de Santa Inés. A uno de ellos le falta un querubín, y la pintura está repintada, o sea que si te acercas ves que esa parte está repintada, y que la obra sería necesariamente mayor. Luego hay un barril que ponía barril de consagración de un obispo, que me imagino que era para cuando iban a llenar el cáliz, pues sacarían, si estaba el obispo, el barril, o sea, en vez de sacar una botella o una jarra, sacarían el barril, porque tiene el escudo de armas de Monseñor José Mairans de Bercel. Para que os hagáis una idea, a mí, cuando ponía lo de barril, me recordó mucho a la idea que tenemos de esos barriles que llevan los San Bernardos atados al cuello. Pues eso fue lo que me produjo una enorme simpatía. Interesante, un báculo episcopal que tiene una voluta metálica con una cresta que es como si fuera unos dientes de sierra, con un dragón que es vencido por San Miguel, que está puesto encima del león. Y tiene como unos ojos vidriados en esmalte, que los tiene tanto el San Miguel, que porta una cruz, una cruz cristiana, como el dragón, que mira hacia arriba, hacia donde está San Miguel, también con unos ojos esmaltados. La voluta estampada con escamas, está todo con las escamas que forman el cuerpo de la serpiente, y el arcángel Miguel también bendice con una mano, mientras que con la otra atraviesa al monstruo con esa cruz, que en el fondo es una lanza crucífera, o sea, le está pinchando, está matando al dragón con la cruz, que está con el palo, con la lanza, que al final lleva una cruz. Eso entendéis fácilmente que era la idea de que la fe vencía el mal. Es un buen ejemplo de los trabajos, de los talleres de los esmaltadores de Limoges, y este báculo fue encontrado en el sarcófago que contenía los restos de un obispo que se cree que era Jordán I, quien hizo la consagración de la catedral. Y el sarcófago estaba en una tumba cerca del presbiterio de la iglesia, y este tema iconográfico que ilustra la victoria del mensajero de Dios sobre el espíritu del mal fue utilizado por los esmaltadores de Limousin en la composición
de báculos, bueno, por lo menos conocidos en museos, yo leí que había 9. Y, como os digo, lo impactante es ese San Miguel atravesando directamente a la serpiente en la voluta, y hay ejemplos más raros en los que se ven también que salen por los lados de la voluta las dos alas del ángel. Esto ya es para muy entendidos. Luego está una bandeja grande con las uvas de Canaán, que era la que se presentaba para las ofrendas, cuando la gente hacía la limosna, dejaban ahí sus monedas, y luego con esa bandeja son las uvas de Canaán, que bueno, ya sabéis lo de que después de que Moisés liberara a los israelitas, pues estos estuvieron 40 años dando vueltas por el desierto hasta que alcanzaron Canaán, y luego fueron al otro lado del río Jordán, lo que ya es la actual zona de Judea, de Israel. Toda esta parte ahora es territorio palestino, y volvieron con un racimo que era tan enorme que lo tenían que llevar atravesado en un palo, porque eran unas uvas ubérrimas. Era hablar de la abundancia que había al otro lado, y ya fue cuando se decidieron a lanzarse a la conquista. Otra obra es una cruz relicario convertida en cruz de altar. También es una obra de plata y de esmaltes, cruz con gemas. Las ramas de los extremos floreados están decorados con piedras montadas sobre sillas de montar denticuladas, entre las que se puede distinguir un antiguo grabado calcográfico, pero que está muy deteriorado. Y la placa posterior de la cruz está cerrada por una bisagra, lo que permite albergar una reliquia, probablemente algún lignum crucis, un resto de la cruz. Y una pequeña cruz relicario se convierte en una cruz de ofrenda cuando se monta sobre una base circular que parece ser que pudiera ser la base de un cáliz. Esta cruz relicario pues se puede fechar en el siglo XV, y en el siglo XVII se montó sobre esta base circular. Hay otra obra interesante que es un cáliz de plata repujada, donde hay bastante escenografía, los evangelistas, el bautismo de Cristo, la mujer samaritana en el pozo, los padres de la iglesia, la resurrección, cabezas de ángeles, los 4 evangelistas escribiendo, los instrumentos de la pasión, escenas del bautismo de Cristo, y en lo que es la falsa copa, la que viene previa a lo que es el copón, pues es donde están los 4 padres de la iglesia, y el copón está decorado con cabezas de los ángeles en el momento de la pasión. Y el copón lleva la fecha del año 1662 debajo del pie, y nos indica que fue un conjunto hecho en una época hay una inscripción que indica que esto fue donado por un canónigo en 1662, y este conjunto de cal y patena, plata, data del obispado de Bernán de Manís. Luego hay otro báculo antiguo encontrado un báculo pastoral encontrado en una tumba de madera policromada, tallada. También tiene una escena de San Miguel que lucha contra el dragón, y por la otra cara tiene un cordero. Estaba en un sarcófago que contenía los restos del obispo Jordán, o sea que según esto podía tener dos báculos, o estuviera en otro sitio y acabó terminado ahí. Hay un retrato de Monseñor Bruno Roadet, obispo de Couserans, entre 1623 y 1641, está fechado en el segundo cuarto del siglo XVII, y estudió Derecho en la Universidad de París, donde tuvo la licencia de Derecho Canónico en 1607, y luego fue doctor de Teología en Roma en 1608. Luego se convirtió en notario pontificio,
y de repente, no se sabe por qué, regresó a Francia y entró en la Cartuja de París. Y en 1610 profesó bajo el nombre de Bruno. Permaneció en París y fue elegido en el 31 de mayo de 1622 por Luis XIII, obispo de Couserans, y con el permiso del prior general de la orden aceptó el cargo el 7 de junio del 23. Y los beneficiarios del capítulo no aceptan las reformas y todo lo que es la austeridad que este hombre traía para aplicar la disciplina eclesiástica de lo que era su austeridad cartujana, puesto que ya había había muchos y graves indisciplinas, pues terminó retirándose a la Cartuja de Toulouse, donde ya falleció y se enterró. Y es curioso porque lleva un bonete, un gorro de esos de predicador, pero lleva el hábito de cartujo, o sea, el hábito ese blanco con que lleva esos dos enganches para el escapulario para que no se le volteen con el viento. Es muy típico, si habéis visto representaciones de San Bruno os vendrán a la cabeza tranquilamente. Después hay un cuadro de un descendimiento, es una obra del siglo XIX, de piedad popular. Hay un grupo escultórico de la Virgen de la Merced, que originalmente era una madera policromada, luego se doró, y el Cristo y la Virgen están tallados por separado, y el reverso es una composición original de un modelo muy firme y muy abrupto. La Virgen sostiene al Cristo muerto y la figura del Cristo le faltan los dedos de las manos y de los pies. Me imagino que en algún traslado o en algún movimiento de esa época. Recuerda un poco, como está dorada, a las cosas de esas piedades de Bernini, berninescas. Lo que pasa es que Bernini, las obras que hay en Italia y alguna aquí, pues lo hacía todo en una fundición metálica. Hasta aquí nos ha traído las reliquias y las joyas de la Catedral de Saint-Lizier. Pero ahora vamos a ir un poquito, salimos del templo, subimos una cuesta, ya os digo, un verde insultante, una belleza gris con esas piedras entre blancas y grises increíbles, y nos dirigimos a lo que es el Palacio de los Obispos de Saint-Lizier, que alberga las colecciones de lo que es el Museo Departamental de Aireye. Este palacio domina la ciudad de Saint-Lizier, y desde estas terrazas, como os digo, impresionante la vista excepcional de los Pirineos. El obispado fue muy importante, Ahora ya está todo musealizado, y bueno, ya Saint-Lizier, a no ser que vayas por allí, no lo conoce nadie, ¿no? Bueno, lo conocerán los franceses. Hubo 77 obispos que sucedieron a Saint-Lizier desde el siglo IV hasta el siglo XIX. El primer obispo de Couserans fue Valerio, canonizado y conocido como Saint Vallier, y se dice que vivió a finales de los siglos IV y V y dio nombre a la emblemática montaña de Couserans, el Mont Vallier, que tiene una altitud de 2.800 metros y es el santo patrón de Couserans. El obispo Gicerio o Licerius, el importante, que fue canonizado con el nombre de Saint-Lizier. Fue a partir del siglo XI cuando se emprendió la construcción de lo que es la segunda catedral, que es la catedral de Notre-Dame de la Sede, de la sede episcopal, y al mismo tiempo que se construía la iglesia parroquial de Saint-Lizier. El palacio episcopal sufrió una primera fase de construcción en el siglo XIII, cuando era mucho más pequeño que el actual, y este antiguo edificio se conoce como el Palacio Viejo. En 1660 el obispo
Bernard Coignet de Marmisset, encargó la ampliación del palacio, que luego adquirió lo que es más o menos el tamaño actual. Con la supresión del obispado de Couserans por el Concordato de 1801, el sitio perdió su función religiosa. Había estado sin obispo desde 1792, cuando Dominique Lasty de Forange, huyendo de la revolución, se refugió en Alemania, en Münster. El edificio se convirtió en ayuntamiento, en prisión, en depósito de mendigos, en manicomio, en hospital psiquiátrico departamental, y en 1969 el sitio estaba demasiado deteriorado y perdió su función hospitalaria. Y en 1992 el Consejo General de Algeré creó las colecciones de arte y tradiciones populares del Museo Departamental en lo que es el antiguo palacio, que está espectacularmente musealizado. Al mismo tiempo, en la Catedral de Notre Dame de la Sede se descubrieron antiguas pinturas renacentistas encaladas, este descubrimiento reciente, y el edificio fue catalogado como Patrimonio de la Humanidad en 1998 por la calidad de sus obras. Y en 2004 se decidió hacer esta gran restauración, se creó un restaurante, un centro cultural, el Museo Departamental, y se restauró totalmente la catedral, que esta sí que merece la pena, que os lo contaré y que la iremos viendo en el siguiente podcast de Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado, porque hoy hemos andado entre las reliquias y las otras joyas de Saint-Lizier, recorriendo todo lo que es esta zona del Pirineo central, habiendo partido desde Sant Gaudens. Así que encantado una vez más y una feliz escucha a todos vosotros. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.